Muy bien, momento de hablar un poco de psicología deportiva, psicología aplicada al básquetbol, más que aplicada o con cuestiones que tienen que ver con el básquetbol, porque hay muchos de los temas que tocamos con Gus que son transversales a otras disciplinas de manera colectiva, individual y en muchos de los casos a la vida misma. Pero bueno, ¿quién mejor que, si bien ya lo presentamos con Gus, ya todos sabemos quién es Gus, hablamos del licenciado en psicología, Gustavo Mena? ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hola Ivo, hola Nacho. Saludos a Leo e Ison, que seguro está por acá. Seguro que están por ahí. Te decíamos fuera de cámara que hoy podés justamente robar cámara tranquilo. Ya te hemos visto en algún que otro partido. En cualquier momento agarrabas la tablita y te ponías a marcar una salida. ¿Viste? No, hay pase, Luis, ahí. Hay ángulo, Luis, hay ángulo, Luis. No es el estilo. Vos y sí, Jackman no la tocan. ¿Qué? La tocaron, pero no importa. Eran partidos de pretemporada y había cosas que por ahí habíamos trabajado para ajustar y bueno, estaba justo ahí y bueno, me quedaba cerca, así que fui. Está muy bien, hay que disfrutar de... Gastadas varias. Así que bueno. Hay que disfrutar del básquetbol, está perfecto, ¿Sí? Está perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar, voy a hacer sincericidio en este caso. Cuando hoy le mandé las placas que después vamos a ver a Ivo y a Nacho, Ivo me dijo, che, pero ya no hablamos de este tema. Yo estoy seguro que no hablamos de este tema. Bien. Y también tenemos otra cuestión que quizá hay temas en los cuales podamos en algún momento caer en la repetición. Mi preocupación es que no pasa nada. O por lo menos mi pensamiento, porque en definitiva son temas que de alguna manera uno puede en algún momento repetir o tratar desde distintos puntos de vista. Pero bueno, vamos a hablar de aquellos protagonistas dentro del básquetbol que creemos se sienten cómodos con la presión, porque evidentemente no es para todos, pero al margen de que no es para todos, y esto lo vamos a hablar seguramente con Gustavo, hay como distintos perfiles que se acercan bien o que tienen relación. Es como que no hay una sola receta, si bien no es una receta porque no es algo que uno no puede ir a comprar cómo manejar la presión al supermercado, digo. Hay cuestiones que se tienen o no se tienen, algunas se podrán trabajar, otras no, pero bueno, Gus, te doy este puntapié como para ver por dónde lo encaramos inicialmente. Bien, primero vamos a aclarar algo. Lo tocamos casi siempre de costado, o sea, siempre queda ahí. Y hemos tocado el clutch como un momento específico, pero no hemos hablado de características de jugadores que absorben presiones de manera, jugadores o entrenadores, ¿no? Que absorben la presión de una determinada manera, que liberan y permiten que el resto ejecute mejor su función. ¿A qué voy? Tenemos que pensar esto. Todos los que hacemos cualquier actividad que esté bajo la lógica de premio, castigo, victoria, derrota o éxito, fracaso, el nombre que le queramos poner, estamos sujetos a presiones, a la evaluación de un otro o a la propia autoevaluación, que a veces es peor que la evaluación de otros. Somos por ahí más crueles con nosotros mismos que el resto con nosotros, ¿no? Pero a veces los equipos sufren distintas cargas de presión en distintos momentos, no sé, una serie de playoff o el mismo peso que tiene la historia del club o la camiseta, como se le diga, o las expectativas que se tienen sobre ese equipo, ¿no? Y que por ahí si se pueden cumplir o no y demás. Y hay quienes dentro de esos equipos, entrenadores o jugadores, que absorben de una determinada manera la presión. No es que no la sienten, sino que tienen una personalidad o tienen algunos recursos que han trabajado en su personalidad que hacen que gestionen esa presión de una manera distinta y a su vez liberen al resto para que el resto juegue aparentemente sin presión. Es decir, como que se arrastran la marca de presión. Pensemos la presión en un equipo como una especie de carga, de peso, de mochila que entre todos llevamos. Y resulta que eso nos pesa distinto a cada uno.
pero a veces por característica hay uno que parece que le pesa menos, o que le pesa un montón más, pero tiene más trabajado esto, y se lleva más peso que el resto, y todos los demás llevan menos. Y como llevan menos, juegan mejor. No sé si apunto o si sirve como presentación esto, ¿no? Características de jugadores o entrenadores o jugadoras que son capaces de arrastrar gran parte de la presión que se pesa sobre un equipo que permite que el resto juegue mejor. Sí, hablas de características, Gus, y a mí lo que me surge la duda es si esto también forma parte de, si es una cuestión propia de la personalidad del deportista, o si hay una parte también para trabajar, para poder llegar al punto de decir, bueno, yo disfruto de esta situación. Bien, qué buena pregunta. Mira, la personalidad tiene como una doble vía, ¿no? Hay algo que se trae, que se llama carácter, y hay algo que se adquiere, que se trabaja. Y en eso me parece que es importante en el conocimiento, en el diagnóstico que uno hace a veces con los equipos, ver las características que tiene la personalidad de ese jugador y ver si hay que trabajar porque no tenemos ese tipo de características o hay que darle recursos para. Entonces me parece que es una cuestión de conocimiento a trabajar y a ver y a generar ese espacio de liberar presión. O sea, algunos pueden traer lo innato y otros lo van adquiriendo con el tiempo. Y la experiencia ayuda mucho a gestionar mejor la presión y liberar al resto. ¿Y qué pasa al contrario cuando al jugador le pesan esos minutos y no termina rindiendo de la mejor manera? ¿Cómo se trabaja y si puede llegar a cambiarse de eso? Sí, se trabaja, si no me quedo sin trabajo. Pero sí, tengo que decirlo que sí. No, sí, a ver, se trabaja, depende de la característica de la personalidad del jugador. A mí me gusta mucho esto de trabajar que es una jugada más, por más que sea la última y tenga peso, tratar de focalizar que es tan valiosa como la primera y tratar de evitar, si la presión es del contexto, tratar de focalizar la atención más en la ejecución de la acción que en el contexto de lo que se está jugando, digamos. No llenar de responsabilidad la jugada. ¿Por qué? Porque siempre me gusta, la raíz de la palabra, voy a parecer un periodista que no voy a nombrar, político, ¿no? Cuando me gusta tener en cuenta el origen de las palabras. Responsabilidad, res en latín es cosa, y ponzo es peso. Y la responsabilidad es el peso que la cosa tiene. Entonces, si lo cargamos de responsabilidad a esa jugada o a ese jugador, probablemente ejecute con menos flow, con menos fluidez, y esté como ejecutando peor de lo que puede en un contexto de liberación de responsabilidad. O sea, se trata de sacar peso. Por eso también a veces es importante el histrionismo de algún entrenador, porque bueno, hace algo así como que se lleva y bueno, no sé, la tablita o hizo alguna cosa, o tiene una característica de personalidad, hasta a veces en el modo de vestir, que hace que el foco está ahí, entonces el jugador juega como que no importa, total, es él el que lleva el peso del equipo. Bueno, no es hora clave esto. Ustedes son muy chicos, no saben qué es hora clave ni quién es Mariano Grondona, así que no. Yo no lo quise nombrar, pero bueno. Pero sí, bueno. Bueno. A veces no queda otra. Vos ahí hablaste ahí, y ahora después vamos igual porque tenemos ahí algunas imágenes de algunos jugadores especialmente icónicos, bien relacionados al manejo de la presión. Yo me olvidé, igualmente, reconozco que me olvidé a uno, pero cuando veamos a uno nacional muy, muy evidente, voy a hacer una mención a ese entrenador. Pero vos ahí mencionaste los entrenadores y pregunto si en ese caso, en el caso puntual de los entrenadores, hay como una fabricación, entre comillas, un poco más con el tiempo, si se quiere, artificial. ¿Por qué? Porque el entrenador, en definitiva,
tiene una postura como más pasiva, no interviene de forma directa del juego. Bien, y tiene otros tiempos, tiene otras urgencias que el jugador evidentemente no maneja. Entonces, pregunto si hay también la posibilidad de alguna construcción, especialmente en el caso del entrenador. Sí, el entrenador, si podemos ver en perspectiva a los grandes entrenadores que tiene el país, también han construido una imagen y han transformado algunas formas y se han presentado distinto. A ver, el tono de Sergio Hernández hoy no es el que tenía cuando entrenaba Estudiantes de la Barriga. Maneja hoy otro tono, otros tiempos, camina distinto. Julio Lama, yo recuerdo siendo muy chico, cuando era entrenador de Venado, de Olimpia Venado Tuerto, de verlo en la cancha y era un nivel de hiperactividad gigantesca. Y el último Julio Lama de San Lorenzo era otra cosa, ¿no? Ir viendo que hay como una especie también de aprendizaje de qué conviene, de qué no, de qué transmite, qué no, porque a veces también el entrenador es generador de presión del jugador, en vez de liberador de la presión. Yo recuerdo hay un minuto, que no me acuerdo, creo que es no es Santander, es de González, o sea, es de las finales de la Liga del año pasado, que el entrenador dice, tranquilo que jugando así ganamos. Estamos jugando muy bien. Es decir, eso es quitarle presión. Eso es, a ver, así vamos a llegar en el recorrido del tiempo a tener éxito. Y no le está diciendo tenemos que hacer un esfuerzo más, sino es así. Y en lo que es comunicación y yo intuyo que muchos entrenadores o trabajan con psicólogos, o trabajan con coaching, o se forman por afuera en otro tipo de habilidades comunicacionales. Porque los cambios y los procesos que están haciendo se notan. Recién también con la pregunta de Nacho, decías el tema también de la experiencia, y quizá uno a partir de justamente del término de experiencia, podría también quedarse un poco con la idea de que es una cuestión esto del buen manejo de la presión, que queda reservada solamente para aquellos deportistas de mayor edad, pero no siempre es así. No siempre es así. Por eso estamos hablando de las características de personalidades. Hay pibitos que entran, juegan, la rompen, y vos tenés que ir a ver, ¿qué edad tiene? A ver, Leandro Bolmano en el Barcelona, con un rol determinado, parecía que no le pesara jugar en Barcelona. Pepe Vildosa, era pibe, sigue siendo pibe todavía. Y en San Lorenzo parecía que si bien había otros que también llevaban del carro, él agarraba la pelota y no le pesaba. O sea, vos notabas que no le pesaba. Es decir, número 2, jóvenes, pero no, parece que no es una cuestión de edad, también es una cuestión de personalidad. Por eso es cómo gestionás la presión. Sí, el haber estado ahí muchas veces te da como un plus a la hora de decir, bueno, esto va a pasar esto, vamos a tener un momento en el cual vamos a dudar todo, pero bueno, hay que seguir. Digamos, tiene que ver, pero es verdad que no es una cuestión exclusivamente de edad. Aparte, el joven tiene una desfachatez. A ver, Doncic juega en cualquier lado igual, en la selección, en donde fuera. Entonces, desde ese lugar también el joven presenta un nivel de desfachatez y de despreocupación que también permite jugar sin ese peso, ¿no? Vos, y siguiendo con el caso de Olmaro, por ejemplo, el lunes se lo vio muy sonriente a pesar de que estaba debutando en la NBA. El entrenador mismo dijo que le gustó que haya pedido la pelota, que no haya tenido problemas. ¿Cuál es tu evaluación de su caso y cómo crees que le benefició el tiempo en Barcelona jugando con un entrenador de la magnitud de Jasikevičius? Bueno, a ver, primero, no vamos a evaluar un partido de pretemporada como algo, digamos, como algo definitivo, pero sí me parece que jugó con una soltura como si estuviese jugando en Bahía o en Córdoba o en Barcelona, es decir, hizo lo que sabía hacer, entendiendo el contexto, ¿no? Y con una cara de estar en Disney, valga el juego, ¿no? De decir, bueno, estoy acá, siempre quise estarlo, ¿no? Se notaba eso, ¿no? Una sonrisa que no se le borró en ningún momento. Y probablemente la escuela que tuvo en el Barcelona, ¿no? Gasol, Mirotic, el entrenador, porque era un poco el predilecto de los más grandes,
también colaboró para que él se sienta mucho más seguro a la hora de ingresar al mundo del NBA. Lo mismo con Doncic, obviamente otro nivel y demás. Doncic, la escuela que hace en Madrid, bueno, él lo nombra noción y lo nombra muchas veces, ¿no? Pero con monstruos del básquet FIBA, sirvió él también a estar mucho más tranquilo a la hora de entrar ahí a Dallas, ¿no? Bueno, para hablar un poco de esto, hemos traído algunas imágenes, bien, como para que también lo charlemos entre los cuatro, de algunas personas que esto la verdad que no lo consensuamos, así que acá está la posibilidad de que no estén todos de acuerdo, obviamente, pero de que en líneas generales manejan la presión y en algunos casos no solamente la manejan bien, se sienten cómodos manejando la presión, porque también, claro, me parece que también hay una cuestión ahí de no solamente manejarlo, sino también la comodidad. Hay gente que de repente está bajo presión y puede salir del paso de manera airosa y sin mayores inconvenientes, y hay gente que realmente disfruta mucho de jugar o de desarrollar su actividad bajo presión. Así que le voy a pedir a Leo que ponche la que él quiera, porque acá no lo pusimos en un orden especial, y así hablamos. Bueno, Luka Doncic, ahí está, en este caso una imagen con la camiseta de Eslovenia en los últimos Juegos Olímpicos. En este caso, la presión está, entiendo, más dada por un talento innato que tiene, y también tiene como algunos gestos muy particulares de que cuando él pareciera sentir presión, empieza a reírse y empieza a divertirse, y entonces parece oler sangre, básicamente. Sí, yo creo que ahí hay una confianza en su talento que lo pone en esos momentos por encima de la media. Me parece que ahí es donde él hace esa diferencia. Es decir, él en el momento que llega al foco del peso del partido, él dice, bueno, a esto me llamaron, yo sé hacer esto, esto y esto en este lugar. Después se fastidia con los árbitros y un montón de otras cosas que saben que no es de mis predilectos, Luka, por esas cositas. Pero me parece que sí, que hay ahí un disfrute de decir, a ver, es como el buen bailarín cuando le ponen los focos bien a él y va y la rompe, ¿no? Es decir, bueno, confío en mi talento. Parece que hay una confianza en su capacidad que es tremenda, ¿no? Fundada, ¿no? No es que la sacó de otro lado. Estamos todos de acuerdo con Doncic, entonces, como... Estamos todos de acuerdo, sí, a ver, es cierto también que muchas veces lo hemos visto también frustrándose y quizá medio con ganas de querer revolver al compañero que tiene sentado en el banco, más o menos, pero sí te queda siempre también esa imagen de que está todo el tiempo riéndose y disfrutando también de esas situaciones quizá más complejas donde el partido está mucho más peleado. A ver, lo hemos visto también el año pasado, me acuerdo con los playoffs en la burbuja, en la NBA, o sea, hay situaciones donde te das cuenta que pese a la presión, el flaco realmente está disfrutando de esa situación. Bien, vamos con, a ver, la siguiente. LeBron James. Yo acá en este caso, en el caso de LeBron James, voy a recordar un episodio de los playoffs pasados. Si no me equivoco, es el partido 5 de la serie con Phoenix. A ver si estoy bien de memoria, creo que sí. Es el partido 5 de la serie con Phoenix, en el cual Los Ángeles Lakers pierde, pero estrepitosamente, y él se va a los vestuarios previo a que termine el partido. Muchos minutos antes de que termine el partido. Y me acuerdo que, si no me equivoco, con Gus mismo también lo hablamos, de que todo el mundo se enojó. A mí la verdad que me pareció una actitud que no correspondía, pero él me dijo, guarda, que me parece que es una cuestión para absorber presión. ¿De qué hablamos en ese partido? ¿De lo mal que jugaron los Lakers o de que LeBron se fue? Si después él lo explicó en el vestuario, le dijo al entrenador, mire, hice esto por tal cosa, digamos, una cuestión de equipo, me parece que lo que buscó hacer fue eso, ¿no? Pensemos que la presión mediática sobre los Lakers es grande.
A ver, la presión mediática sobre cualquier equipo de NBA creo que es grande. Hay mucho. Bueno, está Nacho, lo miro a Nacho acá en la pantalla, ¿no? Que maneja un poco más ese mundillo. Me parece que es muy grande. Y sobre LeBron es mayor, y sobre el equipo de LeBron donde esté, pero los Lakers más. Entonces el tipo que hizo, ¡pum!, se llevó todas las cámaras. Dejamos de mirar el partido y fuimos todos a Twitter a ver qué pasaba. Es decir, creo que es eso lo que logró hacer. ¿Alguno de ustedes Igual tiene algo en para esos aportar? casos, a ver, por lo menos yo, pero digo, a ver, en esos casos quizá también calculo, ¿no? Digo, tiene que haber como cierto sentimiento hacia el equipo, porque me imagino que no vas a querer también llevar de la presión o estar siempre en el foco de la discusión en cualquier momento con cualquier equipo, porque al fin y al cabo sos vos el que tenés que estar como soportando toda una situación que quizá no te corresponde. Sí, pasa. El tema es que también, te voy a decir lo que a veces sucede. Cuando se contratan estrellas de este tipo, el equipo, digamos, por algo es el uno. Hoy es el uno. Creo que estaríamos de acuerdo. No sé. Salvo que aparezca algún verde ahí y diga que es Tatum, verde por los Celtics, no digo nada más que eso. Que no está, ahora algo a poner, pero digo, me parece que tiene que ver, digamos, hay un peso que él lleva en el equipo donde vaya y se tiene que hacer cargo, y que también se ve en su salario, se ve en su rendimiento y se ve también en todo lo que genera dentro del negocio, ¿no? Muy bien, O sea que vamos podría haber tranquilamente un plus por presión. Ya lo cobra, quédate tranquila. Sí, Quiero ver cuánto vale eso. Es más, creo que estamos todos convencidos que al momento de negociar sus vínculos contractuales, el tipo dice, no es solamente una cuestión deportiva, sino hay una cuestión acá emocional, porque pasó esto, durante mi carrera pasó tal y tal cosa. Sí. Claramente. Vamos con la siguiente. A ver. Sergio Llull, o como le querramos decir, creo que es Llull, pero bueno, una persona que, creo yo, el caso de Llull también me parece que es raro porque aún habiendo tenido la oportunidad en su momento de irse a la NBA, porque Houston Rockets lo buscó en un par de años con cierta insistencia, se ha quedado en una, entre comillas, zona de confort, porque en definitiva Real Madrid es un equipo que tiene un montón de presiones, pero es una zona de confort para él en definitiva, porque él se siente cómodo y el club se siente cómodo con él y no ha querido cambiar de aires, pero me parece que es uno de los grandes manejadores de presión que quedan en Europa, más con el retiro de Vasilis Spanoulis. Bien, arranco yo entonces. Sí, a ver, creo que por posición y porque por el peso que él tiene en ese club, ¿no? En el Madrid, es como que tiene una capacidad de absorber y de estar siempre en el lugar justo, en el momento justo, que a lo mejor no es el técnicamente más dotado, pero siempre tiene algo más para dar en ese tipo de momentos, y a su vez con un liderazgo dentro de una constelación de estrellas siempre, capaz de saber cuándo aparecer y cuándo no estar. En los mejores momentos de Campazzo, Llull estaba ahí, pero siempre estaba, pero sin buscar un destaque en demasía. Sí, y me parece que en este caso, en el caso de Llull actual, bien, pero que también está de alguna manera ligado a lo que vos recién comentabas de Campazzo y de Doncic en su momento, es como que en los últimos 5 o 6 años ha tenido 2 o 3 reconversiones importantes porque ha reconvertido también su rol. Sin embargo, más allá de esa reconversión de rol, sigue siendo un líder importante y en el momento que las papas queman, bueno, ya sabemos a quién va la pelota. Exactamente, de eso se trata. Y de Knox es una cuestión de absorber presión sin necesidad de absorber el protagonismo del juego, siempre. Que es la gran diferencia, por ejemplo, con LeBron.
Nacho, Ivo, ¿algo ahí? En ese caso de la Euroliga, le había mandado a Gus, no sé si se acuerda, pero la entrevista de Misic hablando de lo clave que fue la construcción del grupo de la Anadolu Efes para no criticar al compañero, sino más bien inculcarle que es solo parte del juego y que fue todo un proceso. ¿Cómo pasa en esos casos en los que no hay un jugador así que absorba la presión? ¿Cómo se trabaja con el grupo para que entre todos se potencien como pasó en el EFES? Bien, a mí me encantan esos equipos, esos grupos. ¿Por qué? Porque es como que es una mochila que vamos llevando entre todos y que lo que genera es un sentimiento de cohesión grupal y de comunión bastante interesante, en donde también podemos elegir en el momento quién está mejor para llevarla. O sea, a lo mejor hay 2 o 3 líderes puntuales que saben, hay que trabajar esto de saber leer quién está mejor. Tiene mucho que ver la mano del entrenador, tiene mucho que ver las personalidades que conforman el equipo, tiene mucho que ver la construcción del equipo. Pero sí, cuando no hay una estrella que se destaque en demasía, es muy interesante tener trabajado esto de cómo el nosotros produce más y que en algún momento hay que saber elegir de ese nosotros quién emerge mejor. Muy bien, a ver, siguiente. ¿A quién más? Tenemos un par más. Bueno, me parece que es el símbolo de manejar la presión de al menos los últimos 10 años de Liga Nacional, Nicolás Penca Aguirre. Sí, tiene, a ver, en su característica de personalidad tiene una capacidad de estar bajo el foco de la presión todo el tiempo, sin ser el más histriónico, pero saber, digamos, es más bien quirúrgico, digamos. En el grupo no, pero en el juego es quirúrgico. Él sabe cuándo meter esas daguitas, tac, tac, tac. Y eso hace que el resto del equipo fluya alrededor de él, porque en la difícil él está. Desde la mirada, desde la postura corporal, cambia, se va como cambiando, vos lo vas viendo en el partido, y es como que va esperando cuál es su momento y donde tac, tac, mete 3 o 4 cosas, que está el Penca, el equipo juega distinto, fluye distinto, y el rival también lo ve. A mí me pasa algo particular con Penca Aguirre, no sé si es realmente así o no, tendría que estar aquí algún técnico que lo haya enfrentado en playoff en Liga Nacional como para poder explicarnos un poco cómo ha encarado su presencia en cancha, pero me parece que es también muy difícil de escautear, porque es una persona o un jugador que en los momentos decisivos puede desequilibrar de un montón de formas distintas, ¿bien? Y muestra o demuestra su liderazgo y la manera en la cual maneja la presión de formas muy diversas. En algunos casos es con defensa, en otros con puntos, en otras es conduciendo al equipo hacia las opciones ofensivas del momento que sean las más viables para que el equipo logre ganar, pero es como que siempre encuentra la forma. Me parece que hay jugadores en los cuales el liderazgo, especialmente dentro de la cancha, está planteado de manera más unidimensional, si se quiere. Y me parece que Aguirre en ese sentido tiene un abanico o un arsenal de herramientas mucho más amplio que en otros casos. Sí, de hecho, a ver, por ejemplo, por lo menos la impresión que me queda a mí, ¿no? Esto de que siempre que se habla de él, se habla de el tipo que gana a donde sea que va. Y de alguna manera también te das cuenta de que él lo toma para bien esa situación también, esto de decir, sí, es verdad, a donde voy, lo que sea, lo gano. Y está bueno también porque de hecho también esa situación se ve reflejada dentro de la cancha con una comodidad o una soltura también a la hora de la toma de decisiones que pareciera también ser un claro ejemplo de estos tipos que saben manejar bien la presión. Y en este caso... dale, Nacho. No, que justo el ejemplo en el caso de Regatas, por ejemplo, que tuvo un mal arranque y la cara del Penca no cambiaba, siempre era la misma. En eso también se lo puede comparar con Kawhi en su poca gestualidad,
quizás muchos jugadores se los veían con cara larga o con la cabeza agachada, pero él siempre de la misma forma y es así cuando ganaba en San Lorenzo y lo sigue siendo ahora. Sí. Y hay otra cosa que tiene que ver con lo que hablábamos vivo, que es haber estado tantas veces ahí, lo hace manejar, tiene que ver también con la experiencia, ¿no? Haber estado y haber salido victorioso encima, lo hace manejar con una tranquilidad, sí, yo voy y voy a ganar, o sea, no. Y si él diría eso, no generaría ningún título, ni ningún escándalo, ni nadie saldría que decir nada, porque sí, donde él va a ganar. Es decir, tiene una espalda anchísima, y entonces complica mucho más, digamos, al rival, porque absorbe desde ese lugar, ¿no? No te pesa, al contrario, lo disfruta. Sí, dos cosas. Primero, hay que decir que mínimo hace 6 ligas nacionales completas que no pierde una serie de playoff. Eso para empezar a hablar. Y segundo, también el aspecto psicológico que antes de poner un pie en el parquet, tiene sobre los rivales, que vos decís, uy, me toca un equipo que tiene a Penca Aguirre en la base que no para de ganar. O sea, ya ahí me parece también toda una cuestión psicológica en el otro que hace que, independientemente de si el protagonista, en este caso Aguirre, entra confiado o no, bueno, ya en la cabeza del otro también está jugando. Sí, el deseo de todo entrenador siempre es que el equipo piense en sí mismo, que esté, pero bueno, a veces eso también pasa, que se esté cambiando al lado Nacho Miranda o Aguirre, es distinto. Es distinto, sí. Yo porque nunca está más con distinto que en este caso. Vamos con el siguiente. Nos quedan un par más, creo, pero vamos con el siguiente. Bueno. Diana Taurasi. Acá le vamos a dejar a hablar a Ivo, seguramente. Dejémosle. Pero que traigan el lavadero primero. No, a ver, yo primero que la imagen no la traje, no sabía en realidad que íbamos a estar hablando de eso, pero a ver, metiéndome entonces un poquito en el rol de Javi, me parece, a ver, que justamente la trajo por esto. Se sabe, la hemos visto también a Diana Taurasi mostrando una faceta de líder. Me parece que hasta queda chiquito el término en estos casos de una persona que realmente sabe, bueno, manejar la presión en cualquier momento. Me parece que también, incluso en esta serie de playoffs que estamos disfrutando con ella en Phoenix Mercury, también es otra de las muestras que sigue dando día a día con las actuaciones que viene teniendo. Incluso, por ejemplo, por poner uno de los casos que hemos vivido hace poquito, quizás se hablaba mucho también del tema de la lesión y del equipo también, de cómo iba a poder funcionar el equipo pese a su lesión, o pensando también que podría ella no estar dentro del equipo, y sin embargo terminó teniendo una de las mejores actuaciones de su carrera, posiblemente también a los 39 años. Me parece que también sigue sumando un poquito más a este capítulo de cómo absorber la presión. A ver, creo que sí, creo que también tiene que haber habido un montón de otras situaciones donde su presencia en este equipo actual haya generado absorber la presión, incluso no estando plena para jugar. Es decir, tiene que haber absorbido desde un montón de lugares, porque también el equipo le fue devolviendo algunas cosas. Y bueno, y ella es como, en este caso hoy es la frutilla del postre, si podemos decirlo, valga la redundancia, en lo que es un equipo que está levantando muchísimo, que está jugando bien, y que a su vez, con ella se potenció todo el resto. Es como, más allá de que es una mega crack, pero como que ha logrado también eso, ¿no? Y con un nivel de histrionismo bajo, muy moderado, es a veces contrario a lo que por ahí uno ve en las estrellas de los básquet estadounidenses, de cualquiera de los dos, NBA y WNBA. Sí, tienen sus momentos, pero bueno, en alguno que otro también se libera un poquito esa parte, ¿no? También. Pero y sí, por eso es que moderado, no es un nivel de exceso, ni me parece a mí, ¿no? La hemos visto hace poquito muy sacada. Por eso bueno, decía, o sea.
Suele ser, Bueno, a ver, sí, bueno. tiene Muy razón, sacada. Casi en modo argentino estaba en ese momento. sí, me tiene parece. razón Sí, bueno. Gus con esto de que suele ser muy moderada, que generalmente también uno la ve como perfil bajo, o sea, a ver, muchas veces uno también la ve llegando a un partido y está siempre vestida de negro, o sea, como pasando desapercibida, y después te termina dando ese show como en el que vimos con Javi, realmente en modo argentino, modo barra brava, ¿no? Pero bueno, tiene esos pequeños momentitos donde sale de toda Sí. esa moderación que suele manejar. Pusiste en palabras todo lo que yo quería decir. A lo que voy es que no va vestida ni extravagante, ni hace todo un show previo, ni hace así con las manos y tira resina para afuera, nada de todo eso, o sea, como que no lo necesitara. Después sí va a tener un exceso, o sea, tremenda jugadora, y después de lo que sucedió, claro que necesitaba liberar, necesitaba festejar, necesitaba sacar, pero tampoco es que, no pedir que sea ortodoxo todo el mundo, pero No. necesitaba sacar algo, pero no es, en el nivel de su juego, no tiene el nivel de histrionismo que suelen tener las grandes estrellas, a eso quería apuntar. Muy bien, y nos queda el último jugador. Es el señor, o exjugador ya a esta altura, lamentablemente, Luis Alberto Scola. Quería hacer un par de menciones acá, que me parece que su situación de saber manejar la presión, si bien siempre ha jugado con mucha presión, porque lo ha hecho en equipos importantes, Baskonia, luego la NBA, Selección Argentina, se ha exacerbado muy posiblemente después del año 2012, ya con el retiro o con el retiro parcial al menos, de buena parte de la generación dorada. Si bien, por ejemplo, ya en el premundial del año 2009 él es como que toma la batuta, ni hablar en 2007, pero me parece que en esta segunda ola de una generación fuerte que tiene la Argentina, Campazzo, Lapro, Luca Vildosa, Pato Garino, Nico Brusino, Maxi Fielerup, bueno, ni que hablar de Leandro Bolmaro, me parece que ha tomado un rol como mucho más preponderante el hecho de manejar la presión, porque esto es una percepción, bien, se ha sentido un poco, si se quiere, el padre de muchos de los jugadores, bien, o el hermano mayor. Y decía que me olvidaba la imagen de un entrenador al que iba a poner, que era el de Néstor García, porque me parece que más allá de su calidad como entrenador, que me parece está fuera de toda duda, a algunos les gustará más u otros menos, pero evidentemente es un muy buen entrenador que va a tener o que ya tiene la selección, me parece que es un perfil ideal para saber manejar la presión. Bien, me parece que Che García es uno de esos entrenadores que, bueno, se pone el equipo al hombro y dice, bueno, si la presión me la banco yo y ustedes jueguen tranquilos. Me parecía que estaba bueno hablar de Luis en esa faceta, especialmente en sus últimos años, y también tocar de refilón un poco el tema de Che García. Sobre todo porque se me quedaron todos callados. No me acuerdo en qué programa habíamos tocado lo del Che García y de los entrenadores que absorbían esa presión. Y es interesante también traerlo a debate porque viene un grupo nuevo sin Scola y habrá que ver quién toma ese protagonismo. Muchos dicen que será Campazzo, que por su actitud y por su personalidad suele tomar esa clase de compromisos, ya lo hizo en su momento en Real Madrid, en Peñarol, junto a otros líderes obviamente, pero ahora estará en una cúspide allá arriba y hay que ver si la puede absorber y por ahí en ese rol el Che García puede llegar a acompañar. A ver, yo sí, por yo lo creo menos que, a ver, perdóname. Lo que hace García va a ser decir, dale vos. Encima, entre que estamos cortados, tenemos ahí como un pequeño delay. A mí también la impresión que me da es el hecho de que, a ver, primero que no se hubieran fijado en él, si no creyeran también que tiene la capacidad para manejar un grupo como una selección mayor ni más ni menos, sino también que él tampoco hubiera aceptado seguramente al rato si no creyera también que tiene la capacidad de justamente poder
manejar un grupo de este nivel, manejar la presión también que conlleva agarrar una selección, un seleccionado después de quizás también la imagen con la que nos dejó Sergio Hernández junto con Luis Escola. Así que me parece que es también una de las muestras de esta capacidad que tiene Néstor García dentro de manejar la presión como estamos comentando hoy. Sí, coincido. No sé si me escuchan, porque de golpe tengo todo congelado. Sí, Pero pero no sé tu si cámara está me congelada. escuchan. Pero escucharte, escuchamos más. Bien, bueno. Bárbaro, entonces, bueno, déjame el hombre freezer. Pero me parece, yo estoy viendo ya, pensando, digamos, a Che García decir, esta es mi selección, esto es lo que yo elegí, como queriendo decir, bueno, a ver, si las cosas no salen, péguenme a mí. Como hizo en San Lorenzo en el último tiempo, cuando asume y después de un partido dice, ya vi todo lo que tenía que ver y ahora tomo decisiones. Como diciendo, acá estoy yo. Lo de Luis era muy claro que él absorbía, pero incluso desde el día a día, la presión del equipo. Y entonces inspiraba desde el mínimo situación de ir a entrenar antes a la mañana, el día del partido, hasta dentro de la cancha, quererla todas, sabiendo que desde ahí podía generar para que el resto se libere. Bien, le voy a pedir a Leo para cerrar que nos muestre las dos placas, las placas habituales que traemos con relación a estos temas de absorber o gestionar la presión en este caso. Hay jugadores o jugadoras que por personalidad o recursos psicológicos gestionan mejor la ansiedad y presión que existe en los momentos claves. Pero también hay quienes por ciertas características se llevan el foco de presión liberando al equipo o a sus compañeros o compañeras de la misma. En los primeros, en general, hay una capacidad de gestión del foco atencional que les permite enfocarse en cada jugada y ejecutar de la mejor manera estas acciones. Por otro lado, en el segundo caso, el histrionismo, el palmarés y el manejo de las emociones personales y grupales hacen que ese sujeto se lleve los focos de presión mediática, dirigencial o de hinchas. Me parece que ha sido una columna mucho más, no voy a decir mucho más. El hecho de hablar de personajes que todos conocemos y que la gente que nos está viendo y escuchando a través de unocontraweb.com conoce en su gran mayoría, hace que quizá haya algunos puntos de concordancia que me parece que siempre son necesarios los ejemplos como para ver de qué hablamos, así que me parece que lo hemos encarado distinto, pero que hemos llegado a conclusiones importantes. Bien, vamos a aclarar que acá hay un oyente que está escribiendo desde el otro lado del Atlántico y habla de Marcelo Milanesio y de Héctor Oscar Campana. Sí, claramente. Ellos en su momento fueron quienes absorbían gran parte de la presión. Y por ahí cuando hablábamos de Llull, se me ocurría, ¿no? Llull en Madrid, por ahí Marcelo en Atenas, es como una cuestión, me parece, de haber sabido estar siempre absorbiendo todo e influenciando positivamente. Muy bien, ahí he visto quiénes son los muchachos. Ya se pide pasaporte cordobés incluso. Un abrazo grande a Borsu y a Gabo Rosenbaum que están ahí dando vueltas. Así que bueno, Gus, ha sido un placer como siempre. Lo mismo para ustedes. No sé si me ven, tengo la pantalla todo en blanco, no sé dónde estoy, pero bueno. No, ahora te vemos. Te tenemos acá todavía. Al 100%. Bien, bueno, perfecto. Bueno, les mando un saludo, gracias a ustedes y bueno, seguimos. Nos veremos. Veremos a ver qué se nos ocurre para el mes que viene. Pasó el licenciado en psicología, Gustavo Mena, hoy hablando de jugadores, entrenadores, pero principalmente jugadores y jugadoras que son los claves a la hora de absorber y de jugar bajo presión, que lo disfrutan de hecho